Bueno, acá lo tengo en la mano. La nueva vida de Balbi Bonetti, nueva novela de Mori Ponzowi. Bienvenida, Mori. Muchas gracias por la invitación, Cristina. Un Con gusto todo estar acá. gusto. La última vez que viniste fue con tu novela Okazan. Sí, fue sobre con... el Japón. Sí, es el diario de viaje de una madre de mi primer viaje a Japón, cuando fui a visitar que a tu mi hijo. hijo. Me acuerdo Sí. perfectamente, precioso ese libro, que tu hijo se fue a vivir a Japón. ¿Sigue Sí. en Japón? Mira, se está yendo mañana a Japón, pero en este momento está en Dubái. Así que ¿En Dubái? sí, da muchas vueltas, pero Viaja por siempre el mundo. por allá. Sí. Y por Oriente. Sí. Uh-huh. Fue muy interesante lo que escribiste ahí, pero ahora me entero que este nuevo libro, La nueva vida de Balbi Bonetti, la habías empezado a escribir antes de Okazan. Sí, antes de Okazan y antes... Okazan se dice, Okazan, yo digo sí. Okazan. Antes de Okazan y antes de la novela anterior a Okazan. Este es un libro en el que estuve trabajando 11 años. ¿Qué pasó? Casi 12. ¿Cómo es esto? ¿Lo abandonás? ¿Haces otros libros? Bueno, ¿volvés? lo que pasa es que la idea que tenía para el libro abarcaba mucho más tiempo y más personajes que mis novelas anteriores. Y entonces tuve que pararlo porque me di cuenta que todavía no tenía las herramientas para hacer y para contar. Una novela tan abarcativa, cuenta Exacto. toda una vida, ¿no? La vida de este Balbi Bonetti, justamente. Claro. ¿Está basada en alguien real? Sí, un exnovio, ¿no? No, en realidad está basada en una amalgama de personajes. La idea surgieron muchas imágenes, digamos, de lo que yo quería hacer con la novela. Una de las primeras cosas fue la escena final, pero que finalmente no es la escena final. Y eso que conté en algún lugar de un exnovio, al final tampoco está nada de eso. Porque ¿qué novio, Mori? No, es un ser muy complicado, Balbi. Viste, en el proceso de escritura todo va variando. O sea, uno puede empezar con una idea, pero después se convierte en otra. Seguro. Pero lo que estábamos diciendo antes es que la tuve que dejar porque sentí que no podía, que lo que yo sabía hacer, la manera en que escribía, no me alcanzaba todavía para hacerlo. Entonces ahí interrumpí, escribí otra novela con más personajes de las que había escrito hasta entonces, pero menos que esta. Acercándote. Claro. Y después volví a esta y estaba con muy buen ritmo y vino lo del viaje a Japón. Y entonces interrumpí otra vez porque apareció ese libro que no estaba en mis planes. Seguro. Así que ahí la volví a interrumpir. Y por suerte pasó eso, porque siento que mi voz de escritora o la voz que necesitaba esta novela, en realidad sin Okazan, no la hubiera encontrado. Siento que fue un paso importante en el camino. Ahora esta novela transcurre en Venezuela. Sí. Balbi Bonetti es venezolano. Vos viviste muchos años en Venezuela. Sí, viví 25 años en Venezuela. ¿Tenés un poco de acento? Tengo una mezcla. ¿Sos consciente de eso? Sí. Viviste 25 años en Venezuela. Sí, además yo voy a Venezuela y nadie me pregunta de dónde soy. Claro, sos de allá. Claro, si me subo a un taxi nadie me pregunta nada y en cambio aquí siempre que conozco a alguien la primera vez me dicen de dónde eres, entonces tengo que explicar que nací acá pero que me fui muy chiquita y que he vivido en chiquita te fuiste a Venezuela. Sí, llegué a Venezuela de 8 años, bueno. pero antes viví 7 en el Perú, entonces date cuenta, y de Venezuela me fui de casi de 30. Claro, entonces, se van mezclando los acentos. Se van mezclando los acentos y aquí volví ya de grande con mi hijo, entonces... ¿Tu hijo dónde nació? El que vive en Al Japón, revés ¿no? que yo. Mi hijo nació en Venezuela y se fue cuando tenía 1 año. Claro. Sí. Claro. Así que mi ¿Se hijo... vinieron para acá? No, nos fuimos a Estados Unidos porque me fui con una beca. Ah, mirá. Ahí hice una maestría en escritura creativa en Boston y después me vine para acá. Pero Mati habla completamente argentino. Porque se crió acá. Claro, Mati se crió acá. Es venezolano, pero se crió acá y yo soy argentina y me crié allá. Claro. Entonces, y tus padres son argentinos. Mis padres son argentinos. Claro, viajaron por trabajo, lo que fuera. Uh-huh. Y así se armó tu vida. Y en la novela transcurre, el trasfondo es Venezuela y es toda una vida, pasamos por distintas etapas, ¿no? Empieza cuando este personaje Balbi es chico, entonces está todo ese clima de la inmigración, hijo de inmigrantes. Claro, hijo de inmigrantes italianos en una Venezuela que era un paraíso y a la que iban muchísimos inmigrantes italianos en una época y bueno, después sabemos que fueron muchísimos argentinos también. Claro. Y en la época de la dictadura también. Claro. Sí, ¿cómo no? Sí.
Este personaje es un creativo publicitario muy exitoso al principio de la novela, lo conocemos así, con muchas aristas, porque además es actor. Y bueno, eso es como un artista, una persona creativa, ¿no es cierto? Una persona con muchos talentos. Con talento, ahí está. Y que los desperdicia de una manera impresionante. Qué sé yo, esos talentos no los usa para la vida. Y bueno, vamos viendo su decadencia tremenda hasta el final. Hay una historia cruzada con... ¿Quién relata esta novela? Una exnovia, por eso también está. Claro, asunto, es ¿no? una ex pareja de él. Sí. Hay dos mujeres importantes en la novela, una que es la que narra, que es una novia anterior, después él se casa o bueno, tiene un hijo. La deja por esta mujer. La deja por una segunda mujer, Sí. y entonces están, digamos que algunos de los personajes principales, bueno, él es el principal y después están estas dos mujeres a través de quienes se cuenta la historia. Bueno, sobre todo de la narradora, es una narradora testigo. Sí, que ve la decadencia de él, que es su pareja en los primeros años, lo conoce bien y él vuelve a buscarla para que hagan un proyecto juntos o algo así cuando ya está decadente, ¿no? Sí, cuando él está ya sin trabajo y sin casa, sin familia, sin nada. Pero ella lo quiso profundamente a este hombre. Sí. Sí. Y después está la otra, la segunda mujer, por la cual deja a la primera y tiene un hijo. Y está muy contado, bueno, esa mujer sufre toda la peor parte, pienso, de esta relación. Sí. Y yo pensaba, digo, vos decís que es un collage de distintos personajes, Baldi, Sí. ¿no? Cuando te sentaste a escribir la novela, ibas a hacer otra cosa, supongo, y se fue llevando. Cuando me senté a escribir la novela, mi idea es que el personaje fuera menos querible, digamos. Claro, porque tiene aspectos muy, muy queribles, es verdad. Claro, entonces mi idea era un personaje, me doy cuenta ahora, con menos claroscuros de lo que terminó teniendo. Y pasaron tantos años en la novela que supongo que en el camino fui yo también, si uno quiere poner una palabra con una connotación positiva, es madurando. Y uno al final se da cuenta, o no sé si al final, pero con el tiempo te das cuenta de que todos somos una mezcla de tantas cosas y todos tenemos tantos defectos y también virtudes, y que después hay cosas que hacemos y que no es realmente nuestra culpa, digamos, sino que hay gente que no, o muchos, no podemos actuar de otra manera. Hoy hablaba con una amiga escritora y le decía, esta es la novela que yo quise escribir, pero además yo no puedo escribir de otra manera. Si yo quisiera escribir un bestseller, no solo no me sale, sino que no es lo que no es, o sea, me encantaría que esto se convirtiera en bestseller. Yo creo que a todos los autores, claro, pero cada vez se complica más este asunto de la ficción, cada vez se lee menos ficción. Pero digamos, así como uno escribe de la única manera en que puede escribir, creo que también actuamos en la vida. Cada quien hace lo que puede con el mazo de cartas que le tocó, ¿no? Que le tocó, sí. Y entonces en el camino fue pasando eso con el personaje, que para mí iba a ser un personaje que iba a hacer unas cosas horrendas realmente, hace cosas, digamos, censurables, pero al principio mi idea era un personaje que iba a ser o sea, mucho peor. Detestable, sí. Y en el camino me di cuenta que quería que fuera un personaje con el que los lectores pudieran empatizar, digamos, entender sus falencias y entender sus defectos. De todas maneras, cuando uno la lee, decís, pero elegir siempre para el lado sí. que no le conviene, digamos, sí. para el lado de la autodestrucción, ¿no? Sí. Es como una personalidad marcada en ese sentido. Que digamos que no es infrecuente tampoco entre los espíritus creativos, ¿no? Ir algunos, digamos, digo, no todos, pero sobre todo, no tanto quizá en los escritores, pero en la parte de los artistas, los actores y los músicos. ¿Cuántos han pasado que terminan, sobre todo músicos, pero que el músico también es un actor hoy en día, digamos, tantos pasa que
terminan o suicidándose o muriendo de sobredosis o un poco enloquecidos. Hay mucha vulnerabilidad, Sí. es verdad. Es verdad. Vos trabajaste en Venezuela en agencias de publicidad, Sí. porque esto transcurre mucho en el mundo de la publicidad también, ¿no? Sí, fue digamos, fue el trabajo en el que me formé, que no es que estuve tantos años, pero sí hice una carrera ahí, porque yo siempre quise ser escritora, pero claro, como escritor es difícil ganarse la vida, y la verdad es que no estudié letras tampoco, estudié filosofía, y después empecé a trabajar en centros culturales y qué sé yo, y llega un momento en que necesitas ganar dinero y entonces dije, ¿qué puedo hacer que tenga que ver con la creatividad y con escribir? Y trabajé en agencias algunos años, hasta que vino una de las crisis de Venezuela. Además eso está contado, está la crisis de Venezuela por supuesto, pero también la crisis de la publicidad, ya no son esas agencias. Ya no son esas. Muchos escritores argentinos también trabajaron en Sí. publicidad los primeros años y se ganaba muy buen dinero. Yo no sé si ahora se mantiene exactamente así, no lo creo. No, ya no. Es un mundo, ya ¿no? no, Que ya- es un con las mundo que ya redes y no, todo lo demás, que claro. la publicidad ya no es lo que era, y mucho antes de las redes también las agencias dejaron de ser lo que eran. Antes se Antes de las trabajaba, redes. sí, antes de las redes. Esas grandes campañas. Esas ¿no? grandes campañas para las Sí. que había estrategia, que se pensaban. Ay, Yo no sé quiénes escriben la publicidad hoy en día realmente. y alguien la hará. Sí, alguien lo hará, pero no hace falta, digamos. Antes, en esa época, éramos todos, o sea, hablábamos de libros, era lo que teníamos en común en esa época. Seguro. Y había un montón de argentinos, no solo en publicidad, sino en revistas, que fundaron revistas muy exitosas en Venezuela. Bueno, sí. Serrano, Tomás Eloy Martínez. Sí. Sí, se exiliaron allá. Ujú, El diario de Caracas. El Diario de Caracas, Sí. después hubo otra revista que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que de Raúl Lotito, que también Ajá. era argentino, y directores de cine y de comerciales, muchísimos también. Se iban para Venezuela. Sí. Pero acá Ujú. también, antes, por ahí en los 60, pero hubo un auge impresionante, ¿no? De la publicidad. Son como Sí. mundos que se van Sí, terminando, sí, cambiando. sí. Sí, y además vaya a saber cuántos lectores van a quedar de literatura más adelante, ¿no? Es un tema, es un tema complicado. Sí, Es un sí. tema complicado. Todos dicen, cada vez están leyendo menos literatura. Sí. Cada vez menos. Sí. Y hay tantos autores y muchos muy buenos. Entonces vos decís que Sí, es como una impotencia que da. Yo trato de contagiar acá, pero se hace lo que se puede. Está todo bastante achicado, ¿no es Sí. cierto? el mundo está cambiando mucho. De todas maneras, que has vivido en tantos lugares, ahora estás instalada acá. Sí, ahora estoy acá, y la verdad es que estoy muy agradecida a la Argentina, a pesar de todo, muy agradecida, porque yo publiqué aquí todos mis libros. Desde Sí. el primer libro se ha publicado todo acá, y he podido, con trabajo, pero digamos, he podido hacer algo que no sé si en otro lugar lo hubiera podido hacer. Así que... Vamos a recordar, porque acá viniste con Ocasán, ahora Sí. lo dije bien, Ujú. Ocasán, pero tenés libros anteriores que yo no he leído. Acá dice, en la solapa de tu último libro, Enemigos afuera es poesía. Sí. Empezaste escribiendo poesía. Sí, Tenés otro, Cuánto tiempo un día. Y las novelas Los colores de Inmaculada, Abundancia y Busco un amigo. sí. Todas esas se publicaron acá. Sí, y Busco un amigo es la que te cuento que escribí en el medio de en el medio de Abundancia, que Abundancia sí era una novela que quería escribir y que tenía en mis planes y qué sé yo, y después de Abundancia me puse a escribir esta. Claro. Y en el cuando vi medio? que no podía, dije, bueno, voy a escribir otra cosa, y ahí me inventé Busco un amigo como algo con más personajes y que ocupara más tiempo. Claro, para ir practicando. Para ir, sí, preparándome para esta, afinando, sacándole punta al lápiz. Y acá la tenemos, la nueva vida de Baldi Bonetti se llama. Gracias, Mori, por haber venido. No, muchas gracias a ti, Cristina, por la invitación. Al contrario, nos vamos a un corte y ya volvemos.